¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Fun and Education Kids. Yo soy Marie, bienvenidos a mi canal y hoy estaremos de vuelta con la esperada parte 2 de nuestro video anterior. En esta ocasión estaremos continuando explorando los pilares del libro Los 6 pilares de la autoestima, y como pueden recordar, en el video anterior hablábamos sobre el primer pilar, que es vivir de manera consciente, y en este nuevo video nos adentraremos en el segundo pilar, la aceptación de uno mismo. Así que sin más que decir, comencemos. Este capítulo, ¿verdad?, empieza a hablar un poco sobre la aceptación y cómo la autoestima es imposible sin nuestra propia autoaceptación, y que está tan vinculada a la autoestima que a veces estas dos ideas pues se pueden hasta confundir, y que es muy importante saber las diferencias entre cada una. Como por ejemplo, mientras que la autoestima es algo que nosotros pues experimentamos, ya eso es algo de manera emocional, y que la propia autoaceptación es algo que nosotros logramos haciendo. Este concepto tiene 3 niveles de significado. Por ejemplo, del primer nivel se llama aceptarme, es estar de mi lado, estar para mí. El segundo nivel es la aceptación propia, supone nuestra disposición a experimentar. Y el tercer nivel es la aceptación conlleva la idea de compasión, de amigarme conmigo. Entonces, en el primer nivel, aceptarme es estar de mi lado, o sea, estar para mí. Menciona de que la aceptación se refiere a una orientación de la valoración de mí y del compromiso conmigo, resultante del hecho de que estoy vivo y que soy consciente. Y también de cómo es más primitiva que la autoestima. A lo que se refiere cuando dice la palabra primitiva es que la aceptación es la base fundamental sobre la cual se construye por encima la autoestima. Por ejemplo, vamos a decirle que la aceptación fuera como el terreno de la casa y la autoestima pues sería todos los pisos superiores, y que la aceptación es la base sólida que permite que la autoestima pues se desarrolle de manera saludable. Otro punto mencionaba de que algunas personas se rechazan a sí mismos a un nivel tan profundo que no podrán comenzar ninguna labor de crecimiento hasta abordar el problema, y no podrán integrarse adecuadamente a ningún aprendizaje nuevo ni se harán progresos significativos. A lo que se refiere este punto, en otras palabras más simples, es que cuando las personas se rechazan a sí mismos a ese nivel tan profundo, les resultará mucho más difícil el crecer y poder aprender nuevas cosas. Eso lo que hará es que su proceso de crecimiento personal se detendrá y se encontrarán atascados en el mismo lugar con ese constante rechazo hacia nosotros mismos. Entonces ahí pasamos al segundo nivel, en el que habla sobre la aceptación propia, supone nuestra disposición a experimentar, mencionando de que es nuestra disposición a experimentar en vez de desautorizar o estar negando cualquier hecho o realidad de nuestro ser en un momento particular. Y luego estaba mencionando de que la disposición a experimentar y aceptar nuestros sentimientos no necesariamente implica de que nuestras emociones siempre tendrán la última palabra sobre lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a decir de que tienes pocos ánimos para ir al trabajo. Lo que él estaba mencionando es que primero reconoce que tiene esos sentimientos de que no tienes ganas de ir al trabajo. Te sientes que te quieres quedar en casa viendo Netflix con popcorn y eso. Entonces él menciona de que primero tienes que reconocer esos sentimientos, experimentarlos, aceptarlos, y que luego vete a trabajar. No dejes que esos sentimientos pues como de alguna forma te dominen, dominen esa decisión que tomas. Entonces, aunque sientas, ¿verdad?, que no tengas ganas de ir a trabajar, aún así acepta esos sentimientos, experimentalos, reconócelos y luego vete a trabajar. Así de sencillo. Pero luego estaba mencionando de que a menudo cuando uno experimenta o acepta plenamente esos sentimientos pues negativos, que somos capaces de prescindir de ellos y que le estamos dando de alguna forma como un permiso a que se expresen a través de nuestras acciones. ¿Cómo sabemos si estamos dejando que esos sentimientos negativos pues se expresen? Si estás dejando de que esos sentimientos estén tomando las decisiones por ti. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de que si no tienes ganas de ir al trabajo, esos son tus
tus sentimientos. La forma de saber si te están dominando es que si literal no vas a trabajo solamente porque tienes esos sentimientos, aunque no quiero ir para el trabajo. ¿Por qué tengo que trabajar si no tengo ganas? ¿Verdad? Eso, y si te quedas en casa, no vas al trabajo, qué sé yo qué, ahí estás dejando que esas emociones estén tomando las decisiones por ti. Ahora, la razón por la que él dice que, en el ejemplo de que tenemos que reconocerlas, experimentarlas y aceptarlas, la razón por la que dice aceptar es en este punto. Estaba mencionando de que cuando uno está aceptando, eso es más que simplemente reconocer y admitir. Dice experimentar, es estar presente, es estar consciente, contemplar la realidad de algo, o sea, los hechos, la situación, el contexto, y también integrarlo a su conciencia. Ya también en el mismo punto, más adelante, estaba dando un ejemplo sobre cómo, vamos a decirle que tú tienes un jefe y pues vamos a decirle que tú cometiste un error. Y ese jefe lo que te está diciendo es que te está comentando pues de manera tranquila y no ofensiva, te está diciendo que ocurrió un error y que fue exactamente lo que tú hiciste porque estaba mal. Sin embargo, tú estás irritable, impaciente, ya quieres que la conversación termine. Y también te sientes obligado, ¿verdad?, a afrontar la realidad. Y como lo dije en el último video, que si tú te sientes ofendido, sientes humillante tener que admitir un simple error inofensivo, eso es un indicativo de que tienes una deficiente autoestima. Eso fue lo que dije en el video anterior. Y es muy cierto. Entonces, cuando ese jefe termina la conversación, esa persona se va, tú ahí es que te das cuenta de que sí era cierto que ocurrió un error, cometiste un error. Sin embargo, tú inmediatamente piensas, pero no basta con esto. O sea, o en otras palabras, es como, pero no se puede arreglar, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer un show, ¿verdad? De que lo hice, ya sé que lo hice, pero no pasa nada, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento es nuevamente de una deficiente autoestima, y tú quieres estar evitando tener que aceptar la realidad, y también estás evitando aprender de tu error. Simplemente reconócelo, acéptalo que ocurrió tal error y aprende de ello para que no tengas que volver a vivir esa misma conversación que para ti era muy incómoda o humillante porque tenías que admitir ese error. Y luego la razón por la que dijo, ¿verdad?, todo ese ejemplo era por el próximo punto, que dice: no puedes aprender de un error que tú ni siquiera aceptas haber cometido. Si te niegas a aprender que vives de manera no consciente, ¿cómo vas a poder vivir de manera más consciente? Y también, ¿cómo vas a corregir un problema sin primero saber que existe uno? Ya luego pasamos al tercer nivel. La aceptación conlleva la idea de compasión, de amigarme conmigo, y un poco de resumen de este nivel es que explora la idea de que la aceptación de uno mismo conlleva la idea de compasión y amistad, y se trata de desarrollar una relación positiva y compasiva con nosotros, así como lo haríamos pues con un buen amigo cercano. Y esto implica también reconocer y aceptar nuestras imperfecciones y limitaciones sin tener que juzgarnos tan negativa y críticamente. Entonces, así nosotros cultivamos una mayor autoestima y un buen bienestar emocional. Sin embargo, si nosotros hacemos lo contrario, pues nuestra reacción o nuestro impulso inmediato es la huida, la evitación de conciencia, el rechazo, la negación o el extrañamiento de los aspectos de uno mismo. Entonces, si recuerdan, hace unos minutos atrás, cuando estábamos diciendo de que tenemos que aceptar, experimentar y reconocer, pues la razón por la que dice aceptar es porque quiere primero aclararnos de que no necesariamente se está refiriendo a aceptar es igual a gustar. Aceptar no significa que nosotros pues no podamos imaginar o que no deseamos tener cambios o mejoras. Significa experimentar sin negación y sin evitación de los hechos, pues que son los hechos. La realidad es la realidad y la verdad es la verdad. Y que aun cuando, ¿verdad?, puede que no te guste o no puedas disfrutar de lo que ves cuando miras al espejo, que aún así uno es capaz de decir: en este momento soy yo y no niego ese hecho, lo acepto. Entonces ahí él menciona de que eso es respeto hacia la realidad, y que una mente que respeta lo que ve se respeta a sí misma. Y ya entrando un poco al final de este capítulo, él quería resaltar un poco más sobre escuchar, aceptar y experimentar los sentimientos. Entonces le estaba mencionando de que tanto el aceptar los sentimientos, las emociones y como el rechazar también se lleva a cabo mediante una combinación de procesos mentales y también físicos.
Por ejemplo, cuando estamos en el acto de estar experimentando y aceptando las emociones, primero hay que prestar atención al sentimiento. 2, pues hay que respirar suavemente para poder relajar los músculos. Y 3, constatando la realidad de que este es mi sentimiento, o lo podemos denominar de otra forma como que nosotros poseemos ese sentimiento y no que el sentimiento nos posee a nosotros. En cambio, nosotros negamos o nos desechamos de esas emociones cuando evitamos la conciencia de su realidad o de su existencia. También nos limitamos al respirar y también tensamos los músculos. Y otra cosa que ocurre es que disociamos de nuestra propia experiencia. En otras palabras, que en este estado nos convertimos incapaces de poder hasta reconocer nuestros propios sentimientos. Y en este mismo punto quería narrar una historia sobre el autor, que es un psicoterapeuta, y una experiencia que tuvo con una clienta que se sentía enojada con su esposo porque tenía un viaje de negocio de 2 semanas. Entonces ella se regañaba tanto, se decía inmadura, pues por sentirse enojada por ninguna razón, ¿verdad? Esa era la excusa que tenía. Y pues aún así ella pensando de que tenía que guardarse el enojo para que se vaya. Sin embargo, eso lo que hacía es que su enojo persistía aún más. Entonces el terapeuta o el autor pues la llevó a explorar más profundamente sus emociones, diciéndole preguntas como: descríbeme lo que sientes, ¿qué crees que sería la razón por la cual te sientes de esta forma? ¿O tienes algún miedo oculto que es la razón detrás de tu enojo? Esas preguntas. Y sin embargo, aunque ella pues refutó, batalló y eso, diciéndole preguntas: pero ¿cómo tú me vas a hacer esas preguntas si yo estoy enojada? No quiero sentirme más enojada, quiero deshacerme de mi enojo. Y sin embargo, lo que eventualmente reveló que su enojo estaba relacionado con el miedo a que le pasara algo, a quedarse sola, a que ella cometa un error, lo que sea. Pues al reconocer y poder expresar estos sentimientos, pues la clienta pudo liberarse de su enojo y de su ansiedad. Lo que hizo fue que enfrentando el problema de manera mucho más consciente y racional. Y ya casi terminando el capítulo, él quiso dar un ejercicio sobre esto de experimentar las emociones. Él mencionaba dedíquese unos momentos a contemplar uno de esos sentimientos, que puede ser inseguridad, dolor, envidia, rabia, enojo, pesar, humillación, miedo, temor, cualquiera de esas emociones negativas. Él dice: aísla el sentimiento y mira a ver si puedes enfocarte más claramente. Si estás en un ambiente con muchas distracciones, apártate, aléjate un momento. Y dice que luego hay que respira hondo, profundo y suave. Y él estaba mencionando de que respira como si estuviera respirando el sentimiento y luego expulsándolo. Y también imaginarte que cómo te sentirías si no te resistiese al sentimiento, sino que lo aceptas plenamente, con la frase en mente de que un hecho es un hecho, lo que es, y si el sentimiento existe, existe. Y por último, él quería combinar con el ejercicio de completar frases, que por ejemplo puede ser: la aceptación de mí mismo significa para mí, y escribes. Si acepto más mis sentimientos, y escribes. Si acepto más mi propio cuerpo, escribes. Si acepto más mis conflictos, cuando niego y rechazo mi cuerpo, y escribes. Si acepto más mis pensamientos, y escribes. Y hay como más de 30 de estas frases para completar, así que si desean saber cuáles son esas como más de 30, chequen el final del capítulo 7 para más. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, denle like, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subo un nuevo video como este. Estén pendientes para parte 3, que tenemos hablando sobre el tercer pilar, que es la práctica de responsabilidad de mí mismo. Así que nos vemos allá. Bye.